Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Ay, Dios mío, nos vamos a Marte hoy en la radio de León. León está en Castilla y León, Castilla y León está en España, España está en el mundo y en este caso, pues el mundo de manera radiofónica se va hasta Marte. ¿Se acuerdan ustedes hace año y medio? Todos los titulares, yo creo que fueron unificados de todos los compañeros de los medios de comunicación de León, parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Hablábamos, incluso las teníamos con nosotros en los programas, que 2 leonesas habían sido elegidas para la misión Hipatia 2 que simulaba el viaje a Marte. Se trataba de Laura González Llamazares, ingeniera aeroespacial, y la experta en comunicación científica Jennifer García Carrizo. Habían sido seleccionadas entre, pues yo creo que más de 500 personas, más de 500 candidatas para formar parte de una tripulación de 9 mujeres que iban del 2 al 15 de febrero a vivir aisladas en el desierto de Utah, en la Mars Desert Research Station, así se llama, una base que recrea cómo sería vivir y trabajar en Marte. Y desde entonces es verdad que León ha seguido esta aventura casi cada día, gracias también a los leoneses que conocen a Laura y a Jennifer. Y hoy tenemos con nosotros la fortuna de contar de nuevo con esta leonesa, que además, ahora damos todos los datos, de dónde pueden seguir ese trabajo y ese trabajo precioso de comunicación, a Jennifer García Carrizo, que es investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro además de el XR Lab y periodista de la misión Hipatia 2, y además creadora de Hypatia's Circuli Odyssey. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Arturo. Pues encantada de estar aquí contigo. Saludos desde la Tierra. Bueno, yo estoy ahora también, de vuelta en la Tierra, o sea que saludos. Bueno, lo primero que llama la atención, ¿cuánto puede costar producir un escenario como en el que habéis vivido? Es decir, simular en el desierto de Utah el escenario de lo que sería, ¿no?, vivir en Marte. ¿Cuánto? Es que no me imagino. ¿Tú tienes algún dato, alguna cifra aproximada, por curiosidad, de lo que puede costar producir eso? No tengo un dato, pero la Mars Desert Research Station es la base más antigua y más grande del mundo. Piensa que tiene 25 años, entonces es algo que se ha ido construyendo poco a poco, tripulación tras tripulación, en esos 25 años. Mucho dinero, seguramente cuesta mucho dinero porque mantenerla abierta no es barato, ¿no? Tenerla operativa y demás. Ya sabes que la ciencia nunca es económica. Bueno, hemos seguido Crónicas desde Marte, salidas al exterior con el traje espacial, te hemos visto en muchos vídeos, ahora damos referencia a los oyentes de dónde pueden ver esos vídeos, y aquella famosa nevada inesperada en pleno desierto, ¿no? ¿Cómo llevasteis aquello? ¿Qué os sorprendió más de aquello? Creo que te has informado bien, Arturo? Bueno, me he informado porque, escucha, me he visto tus vídeos ayer con mucho detenimiento, cuando me pasaba mi compañera de producción, Leticia, toda la información, ¿no?, que tú le habías dado a través de ese vínculo, de esa web a la que ahora hacemos referencia, Pero claro que me los he visto, pero es que además enganchan. Además, experta en comunicación científica, pues es que engancháis a la gente, Sí, pero lo del detalle que nieva es un detalle ahí de haber estudiado bien, haber preparado bien la entrevista. Pues, mira, fue muy curioso porque, bueno, yo tenía el agobio, ¿no?, por así decirlo, y de hecho en alguna entrevista lo dije, que para mí lo peor que podía pasar era que, claro, que nevara en Marte y que de repente toda la parte del escaneado de un tour virtual que hacía, pues estuviera nevada, ¿no? Eso sería un poco problemático porque nadie imagina Marte blanco, en nuestro imaginario es Marte naranja. Entonces, bueno, recuerdo tener la broma y decir, pues no va a nevar, y de decir a las chicas, no os preocupéis que algún día nieva. Y así ocurrió el último día de la misión, cuando salíamos ese día de la simulación y nos levantamos y había nevado. Y claro, es mágico, ¿no? Es maravilloso ver nevar en el desierto, ya no te digo si es marciano. Fíjate. Bueno, mientras todo esto ocurría, tú has hecho un proyecto llamado Hypatia's Circular Odyssey, y es un tour virtual interactivo con 17 vídeos que permite a cualquiera pasearse por la estación marciana, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este tour? Bueno, pues si buscáis XR Lab, Ciberimaginario, y luego ponéis Hypatia Comunicación,
Communication en inglés. Por ahí podréis trastear. Es un poco difícil, pero estoy segura de que podrás dejar algún link en la versión web de esta entrevista o algo para que la gente pueda ir a visitarlo, ¿no? Porque también a través de la página de Patia Mars podéis verlo, os redirigir a esta página y bueno, pues es un tour en el que lo que has comentado, puedes ir visitando toda la Mars Research Station pues desde cualquier ordenador y además es totalmente gratuito. Un trabajo que ha sido reconocido ahora mismo con una mención honorífica en los premios Prismas Casa de las Ciencias 2025, ¿no? ¿Qué ha supuesto? ¿Qué impacto? ¿Con qué alegría haber recibido este premio? Bueno, es la mención honorífica, ¿no?, de los premios Prismas para nosotras, pues todo un placer. Piensa que no es solo por este proyecto, es por todos los proyectos que Patia Mars lleva desarrollando desde que se creó hace ya unos 4 años. Son muchos años de trabajo y, bueno, pues consolida, ¿no? Sí que es verdad que es como resultado de toda la misión Hipatia 2, pero, bueno, pues al final mi proyecto es un granito de arena en todo un proyecto mucho más grande, pero estamos muy orgullosas y, sobre todo, también los reconocimientos, bueno, pues siempre son bienvenidos porque te impulsan, ¿no?, a seguir. Es una manera de motivarte y la verdad es que nos ha hecho pues mucha ilusión. Hay personas que te están escuchando por primera vez seguramente, ¿no? Que estén por la carretera viniendo de Madrid con las prisas de todos los días, que sintonizan Es Radio porque les gusta, porque ofrecemos este tipo de entrevistas y que quieren saber quién es Jennifer García Carrizo. ¿Cómo pasa una chica que estudia publicidad y comunicación de las aulas, de las redacciones donde hayas trabajado, a ser astrónoma análoga en una misión que simula vivir en Marte? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es ese paso? Bueno, yo siempre me defino, o creo que siempre me han definido más bien como una persona curiosa. Soy muy curiosa y muy inquieta. Entonces, si bien es cierto que había estudiado, bueno, pues comunicación, siempre me había atraído muchísimo el espacio y en un momento dado veo como, bueno, pues abre una plaza para formar parte de una misión análoga a Marte en la que se busca a alguien que trabaje en comunicación científica y de repente para mí eso se convierte en una manera de aunar lo que hago en mi mundo profesional, que es investigar en comunicación científica, ponerla en práctica y sobre todo con un tema que me apasiona, que es el espacio. Para mí no es cualquier tema, es un tema que tiene un interés personal, ¿no? Entonces es una manera de aunarlo y digo, pues allá vamos, a ver si consigo ese huequecito y si lo consiga, mira qué maravilla, ¿no? Madre mía, vaya meta. Y así es como acaba uno. Yo creo que es el clímax, ¿no? Una persona inquieta que además le apasiona la ciencia, le apasiona además la comunicación, que la metan ahí en lo que se refiere a divulgación, tiene que ser el clímax de eso que se va buscando, ¿no? A ver, para mí fue maravilloso porque además yo venía de estar haciendo un postdoctorado especializado en sostenibilidad y comunicación científica. Terminaba el San Juan de la Cierva justo en marzo, creo recordar, de 2024 y justo ahí fue cuando se resolvieron las candidaturas y supe que me habían seleccionado. Entonces era como poner, no sé, un brochecito, ¿no? O un pin, si quieres, un pin final a ese contrato que había tenido postdoctoral y decir, ay, bueno, pues ha servido para algo y mira, ahora tengo una manera de aplicarlo y de continuar, porque a veces cuando se cierran etapas en los contratos a nivel de investigación, ¿no? Pues vas cerrando etapas y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces fue una manera de saber y de guiarme, la verdad es que fue una satisfacción, ¿no? Oye, ¿y cuando te enteras que hay otra leonesa contigo en esta selección? Esto fue además muy gracioso porque cuando vi Laura González, en su momento conmigo en el instituto había estudiado una persona que se llamaba igual. Yo dije, no me puedo creer que sea la misma persona. No era la misma persona, spoiler, pero sí que, bueno, fue cuanto menos llamativo porque además el resto de las chicas por lo general eran catalanas y fue muy curioso, ¿no? Que hubiera 2 personas que no éramos catalanas y que las 2 fuéramos de León. Es como, oye, mira, León tiene ahí un nicho. Muy bien. Además ya, fíjate, se está consolidando León, porque entre Laura, entre Jennifer, Pablo Álvarez y Sara García nos estamos convirtiendo en el polo marciano, quizá, o en el polo, no lo sé, de la exploración espacial, últimamente. Claro, es que los de León somos curiosos por naturaleza, yo creo que es eso. Bueno, oye, vamos a situarnos bien, ¿no?, en este proyecto, en Hipatia 2. Ahora mismo, antes de que los oyentes accedan a través del link que colgaremos en la noticia y en el podcast del programa, antes de que los oyentes pinchen ahí, ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué veríamos? ¿Cómo es por dentro la estación? ¿Qué módulos tiene? ¿Qué hay alrededor si miras por la ventana? ¿Qué se siente al vivir en ese lugar que se parece tanto a Marte? Bueno, pues que hay alrededor un desierto inmenso, naranja, con tonos cobrizos,
¿Qué módulos hay? Pues hay varios módulos. Por ejemplo, el primero es el Hub, que es el espacio donde vivimos, donde trabajamos. Abajo es la zona donde se guardan los trajes análogos, arriba y donde se hace deporte, está el baño. Podéis ahí curiosear por el baño, que hay un vídeo muy interesante sobre cómo ducharse de manera sostenible. Arriba es donde comemos, donde compostamos, donde dormimos. Se pueden visitar además las pequeñas habitaciones en las que dormíamos. Y luego, bueno, pues os podéis mover por los diferentes túneles y llegar a la RAM, que es donde se arreglan las cosas cuando es como una especie de taller. Podéis iros al Science Dome, que es donde hacemos experimentos científicos, y también podéis ir al observatorio que tenemos, que además es un observatorio solar, entonces podéis ahí bichear, ¿no? También podéis salir fuera de la base y ver las placas solares, un reflector que la tripulación Hipatia 2 instaló, o sea que podéis ahí moveros libremente. Y además, el sonido es sonido real, el sonido que vais a encontrar es sonido real, son los sonidos que nosotras escuchamos cuando estamos con el traje de simulación fuera de la base de investigación trabajando. Oye, qué interesante, pero me has dejado con un dato que yo quiero resaltar, ¿no? Cuando dices, oye, lo del baño es muy interesante. Aquí una persona puede gastar, digo la cifra porque la gente no es consciente de lo que se gasta en agua, ¿no? Podemos gastar más de 100 litros de agua sin darnos cuenta. Allí habéis vivido con 10 litros y medio de agua al día por persona. Es decir, para toda la misión teníais solo 2.000 litros de agua. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es un día normal? ¿Y qué cambia en la cabeza de la gente que estáis allí cuando tenéis que optimizar ese recurso tan preciado que aquí abunda, lógicamente, ¿no? Sí, era algo que a mí me preocupaba mucho porque decía, ¿cómo nos vamos a duchar? Vamos a oler fatal. ¿Cómo lo hacemos? Piensa además que allí se utiliza el agua no solo para beberla, sino que los alimentos los tienes que rehidratar porque son alimentos deshidratados, entonces tienes que usar el agua para ese extra que a lo mejor en casa no, o sea, sí que usas el agua para cocinar, pero no tienes que rehidratar una zanahoria, por ejemplo, ¿no? Y lo cierto es que es muy curioso porque acaba siendo muy sencillo. O sea, a mí era algo que me preocupaba mucho, pero en el momento en el que eres consciente de cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, en vez de abrir el grifo hasta el infinito cuando te vas a lavar las manos, abrirlo muy pequeño, usar la cantidad de jabón justa, aclararte las manos, ¿no? Ese tipo de cosas pues hacen poco a poco, cada gota cuenta y hace que al final no se haga nada difícil. A mí de hecho me sorprendió eso. Te diría que quizás lo más difícil son las duchas, ¿no? Porque al final también es donde más agua se va, y piensa que en una ducha de las nuestras, aun teniendo muchísimo cuidado con el agua, se nos iban unos 5 litros de esos 10, lo cual hacía que no te pudieras duchar todos los días, ¿no? Sino cada 3, 4 días. Entonces, bueno, pues te diría que eso es lo más complicado, pero que a la hora de la verdad es mucho más sencillo de lo que parece, es más ser consciente de tengo esta limitación, el agua no es infinita y hay que cuidarla, ¿no? El agua es una parte, porque también habláis de aprovechamiento de energía con placas solares. Es decir, esto todo tiene que ver con la sostenibilidad, que es algo en lo que tú has incidido de una manera, bueno, pues especialmente concreta, ¿no? En este proyecto hablas de la economía circular y de la importancia que tiene esto en un planeta que cada vez tiene más población y por lo tanto tenemos que ser cada día más eficientes y practicar este tipo de economía, ¿no? Esto lo has vivido tú de cerca y has hablado mucho de esta cuestión también, ¿no? Sí, en las misiones piensa que en una misión simulada, en una misión real, ¿no? Al espacio, lo que es clave es economía circular y que nada sea un residuo, sino que todo sea un recurso, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, nosotras analizábamos la menstruación como un recurso y no como un residuo. Al final la clave no es tanto reciclar, porque reciclar debería de ser la última fase de la cadena de ese ciclo no circular. Tenemos antes que reutilizar, tenemos antes que renovar, que darle otros usos a los productos antes de reciclarlos. Y eso es lo que se hace, ¿no? En una misión espacial, reutilizarlo hasta la saciedad antes de reciclarlo. Bueno, me has dado un dato que me ha dejado, de verdad, me ha sorprendido, no me has visto la cara. Todo se puede aprovechar, lógicamente, pero hace falta tener las herramientas adecuadas, ¿no? Y para ello seguir haciendo pues procesos de investigación que ayuden a reutilizar, ¿no? Para bueno, pues poder realizar esa economía circular, que nada se desaproveche. Finalmente, ¿cuánto desaprovechabais? ¿Cuánto residuo puede generar una misión como esta con todos estos factores que tú me estás contando? Pues es complicado porque, o sea, te diría que muy poco, porque piensa que al final toda la parte de, por ejemplo, la comida sí que es verdad que viene enlatada, que es uno de los retos que hay, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la comida deshidratada, conservarla en algo que no sea una lata? Pero lo que hacíamos con las latas era reutilizarlas. Por ejemplo,
cosa absurda, pero que para mí fueron muy útiles para guardar pues la ropa interior o la ropa sucia en mi habitación, porque no había cajones como tal, ¿no? O para guardar tornillos y otras cosas. Luego, por ejemplo, toda la parte orgánica, que ahí te diría que era sobre todo hojarasca del invernadero que teníamos, porque piensa que al final la comida, como está deshidratada, se rehidrata, la que necesitas es la que te vas a comer y nunca se tiran desechos orgánicos. O sea, desechos orgánicos hay muy pocos, sobre todo eso, lo que sale del invernadero, ¿no? Entonces, por ahí te diría que no hay desechos orgánicos y que el mayor desecho que hay es sobre todo, pues eso, un embalaje, ¿no? Entonces, no te lo sabría medir en kilos, sé más bien lo que ahorramos, ¿no? Porque lo medíamos con una aplicación que teníamos, pero en kilos de desperdicios a lo mejor saldrían 2, pero piensa que éramos 7 personas, 15 días. Fíjate, nos estará escuchando, esto no viene a colación de la misión, pero es una ocurrencia que lanzo, ¿no?, al aire. Nos estará escuchando una media de población, sabes que la provincia de León, bueno, pues la población es mayor, es envejecida, que están diciendo, bueno, es que nosotros cuando éramos chavales y vivíamos en el pueblo, teníamos esto ya, la economía circular. No había desechos, se sacaba una bolsa de basura quizá una vez a la semana, ¿no? No venía todo envuelto, absolutamente todo en plástico, y todo formaba parte de esa... No había residuos, lo comían, pues yo qué sé, las gallinas, los cerdos. Quiero decir, están diciendo, oye, es que volvemos a algo que ya teníamos y que quizá ahora hemos perdido el norte de esto, ¿no? Que algo que se hacía con sentido común, con mucho sentido común, ¿no? Efectivamente, es volver también a veces un poco a los orígenes, porque, por ejemplo, con lo de la reutilización de la menstruación, claro, era algo que alguna vez, ¿no?, dando alguna charla en algún pueblo y tal, de hecho de Castilla y León, pues me decían, ay, es que esto nosotros lo hacíamos, ¿no?, ya lo de reutilizar la menstruación para fertilizar las plantas. Y claro, nuestra reivindicación de Hipatia era precisamente esa. Sí, esto es algo que se hace, pero sorprendentemente no hay ningún estudio científico en el 2025 que de una manera científica y metódica haya demostrado si sirve para algo o no sirve para nada. Entonces era un poco esa reivindicación, ¿no?, de, oye, esto es cultura popular, sabiduría popular, y cómo puede ser que en el 2025 nadie lo haya investigado, ¿no? Es increíble, es increíble. Oye, me está gustando muchísimo esta entrevista, pero tengo que preguntarte también por la otra parte, porque esto es apasionante, esto es bonito, pero en la parte personal, ¿cómo se lleva el aislamiento con esos cascos, con los trajes, con los protocolos? Yo qué sé, eso que es tan apasionante, ¿cómo se lleva el día a día cuando uno está aislado, con los mismos siempre y con todos estos protocolos? ¿Es duro? Bueno, pues mira, hice mucho trabajo psicológico previo a la misión de decir, madre mía, esto cómo va a salir, ¿sabes? Pensando que iba a ser una catástrofe. Y te diré que fue maravilloso. No sé si era porque me había preparado para lo peor o porque realmente fue maravilloso. Al final tú estás allí con otras 6 personas, sí es verdad que son siempre las mismas, pero es que en 15 días acaban convirtiendo la familia, ¿no? Yo recuerdo que salir allí el primer día que salimos de simulación, me desperté sola y era como, oye, ¿dónde está la gente? Aquí. ¿Y a quién pido yo ayuda? Entonces realmente las echaba mucho de menos. Y te diría que es maravilloso porque muchas veces me preguntan por los conflictos, ¿no? Y había un conflicto porque, claro, ahí encerradas todo el rato. Mira, tienes tanto que hacer, tienes tanto que trabajar, tienes la rutina tan establecida que no hay tiempo para el conflicto. Creo que todas estamos en el mismo mindset, ¿no? Como en la misma... tenemos como la misma... por dentro, ¿no? Tenemos la idea de aquí nada puede salir mal y que siga hacia adelante, que es que te prometo que no se discute, que es algo maravilloso, que todo es cordialidad y sobre todo, bueno, es verdad que se echa la tierra, ¿no?, de menos, por así decirlo, y creo hay un fenómeno que está muy estudiado en los astronautas, que es la desconexión con la Tierra, que resulta que tú mandas a alguien al espacio y en 15 días de repente ya no se acuerda de que él también formaba parte de la Tierra. Y te diré que eso es algo muy curioso que se siente. Yo recuerdo salir de la simulación y empezar, ¿no?, a ir por el desierto, y que cuando llegamos a la primera carretera vi una señal de tráfico y dije, es verdad, existían las señales de tráfico, que es algo súper absurdo, ¿no? Pero fue como el primer rastro. Piensa que la señal de tráfico pues siempre tienes una, aunque sea una carretera sin asfaltar. Entonces fue la primera señal, ¿no?, de civilización humana que volví a ver y me llamó mucho la atención. Es como, wow, qué rápido se me ha olvidado lo normal que era todo, ¿no? Sí. Con lo cual uno siente nostalgia casi de lo vivido, más que la nostalgia que se pueda sentir cuando estás allí aislado de la experiencia previa de tu vida anterior, ¿no? ¿Sientes nostalgia de esa misión? ¿Te gustaría volver a repetir? Sí, me encantaría volver a repetir, siento nostalgia, te diré que cuanto más pasa el tiempo, más nostalgia siento. Me encantaría poderlo compartir, ¿no?, como con mis seres queridos, de poderme llevar allí a las personas de verdad y que lo vieran, ¿no? Yeah. Recuerdo que cuando
a raíz de estar haciendo el tour virtual estos últimos meses, que he estado ahí montando los vídeos, editando, bueno, pues produciendo todo, y la parte del tour, ¿no? Y entonces se lo enseñaba a la gente y me decía, wow, es que es como estar en la propia estación. Y yo decía, bueno, casi, ¿sabes? Y me da como pena no poder compartirlo más allá del tour y que la gente de verdad se pueda venir. Yeah. Y sí, la verdad es que siento mucha nostalgia. O sea, te diré que el haber estado editando los vídeos de mis compañeras y haber visto todos los brutos, porque al final el vídeo dura 1 minuto y medio, pero tú piensas que tienes 5 o 6 horas de... Sí, a veces tienes 5 horas de material, o sea, tienes muchísimo material. Y sí que te despierta esa nostalgia, de decir, ay, creo que cuanto más pase el tiempo, más me va a gustar o más lo voy a echar de menos. Yo invito, vuelvo a repetir, es difícil de buscar, ponemos el enlace ahora en la noticia, en el podcast, pero para el oyente que no pueda acceder al podcast, manera fácil de buscarlo en el Google, Hipatia 2, Hipatia Jennifer, para que pueda acceder a esos vídeos. ¿Cuál sería la manera de en el buscador llegar a ese tour? Pues Hipatia Circular Odyssey, pero esto es la manía que tenemos también, a lo mejor poniendo un viaje a Marte a través de la economía circular, vale. Ahí se puede encontrar, porque esto es la manía que tenemos los científicos de ponerlo todo en inglés. Bueno, es luego... que hay que unificar también lengua y criterio para que sea más fácil para todo el mundo, ¿no? Que no quede en lo local. Pero bueno, economía circular, Hipatia con Y, Hipatia Odyssey, Jennifer, y ahí seguro que nos enlaza con esos tours y con esos vídeos y con esa página de referencia en la que, bueno, pues es muy fácil después acceder. No obstante, lo dejamos en los links de la noticia. Oye, si ahora mismo nos está escuchando alguien de León, una familia, alguien interesado, alguien que tenga ya cierta vocación de ciencia, que sea responsable con esto de la economía circular, que tenga un poco de conciencia de que aquí vivimos muchos, ¿qué 3 hábitos concretos sencillos les dirías que pueden poner en marcha durante una semana para reducir el impacto inspirados en esta misión que habéis hecho en Hipatia 2? Vale, hábitos súper sencillos que mucha gente me dirá, yo lo hago, pero vigila que seguro que no lo haces todo bien. 1, apagar las luces cuando se sale de una instancia. Esto te parecerá absurdo, pero no sabes cuántas horas se queda una luz de una habitación porque ibas a volver y luego no vuelves. 2, te diría... Cuando tiras la basura sobre todo la orgánica, pero también los envases, si los comprimes te va a entrar mucha más basura en una misma bolsa de basura y las bolsas de basura no se pueden reciclar, contaminan muchísimo, así que maravilloso si en vez de 2 bolsas a la semana tiramos una con los residuos compactados. Y 1, tercero, vigilad las duchas, es donde se va una cantidad de agua, un grifo abierto, una ducha abierta hasta la saciedad, puede gastar 20 litros de agua y no te das ni cuenta. Pensad que en 1 minuto se gastan unos 5 o 6 litros de agua de ducha, así que vigilad la duración de las duchas y poned un cubo de la fregona o algo para recoger el agua hasta que sale caliente y luego reutilizar ese agua en el inodoro o donde sea. Muy buenos consejos. Sí, bueno, yo voy a dar uno, que es parecido a Marte, es como viajar a Marte en temas de economía circular. Si se puede, si tiene energía y el cuerpo para ello, yo diría que también viajar a Collado Hermoso, aquí en Picos de Europa, porque ahí ponen en marcha muy bien lo del compostaje, la economía circular, el uso del agua y además hay pocos residuos, hay muy poquita basura, aprovechan muy bien todo, compactan las basuras, es una manera de ir aprendiendo, cómo se puede vivir sin tanto exceso quizá, ¿no? Y lo tenemos aquí en León, que parece Marte, es precioso también, Collado Hermoso, no sé si tú lo conoces, Jennifer. No lo conozco, pero mira, me apunto la recomendación para la próxima visita. Hay que tener pierna para llegar ahí arriba, pero bueno, es una maravilla. Y claro, tienen que hacer precisamente este trabajo que habéis puesto en marcha allí. Jennifer, ¿qué ha supuesto esta misión para el tema de las vocaciones, sobre todo vocaciones de ciencia en el género femenino, en las mujeres, y para la divulgación? ¿Por qué importa que esta misión sea de mujeres? Pues mira, importa porque en la actualidad solo el 9% de las personas que han hecho una caminata espacial son mujeres. Entonces es una cifra que queríamos cambiar y para que ninguna niña piense que ella no puede. Entonces, bueno, aparte de hacer la misión, ir a hacer proyectos de investigación, luego lo que nosotros hacemos es divulgarlo pues en colegios, en museos, en diferentes espacios a la sociedad y que vengan, pues evidentemente niños, niñas, hombres, mujeres a escucharnos, ¿no? Y una de las cosas muy gratificantes es ver
cómo se te acerca a lo mejor una niña y te dice, pero llevas gafas, yo también llevo gafas, ¿eso significa que puedo ser astronauta? Y decir, vale, pues vamos a romper estereotipos, vamos a cambiar eso, ¿no? Además, en mi caso, como tú comentabas, yo soy de ciencias sociales. Una de las cosas que me encontraba mucho al principio, ahora parece ser que ya, como lo he repetido tanto, ya me lo dejan de preguntar, pero al principio me decían, pero ¿cómo alguien de ciencias sociales se va a una misión espacial? Y es como, bueno, es que las ciencias son todas. La ciencia no es solo la matemática y la física, que también, por supuesto, pero para que la ciencia avance de verdad tenemos que trabajar todas de la mano y todas son relevantes. Entonces, visibilizar esa parte es algo que yo he disfrutado mucho también. Jennifer, eres una de esas personas vitamina que contagia con su entusiasmo, ¿verdad? Y con su vocación y con su pasión al resto de la gente. De esas personas que además hacen a uno reflexionar, parar a veces. Está muy bien trabajar, pero hay veces que hay que detenerse para reflexionar y captar bien esos mensajes que parecen sencillos, pero que esconden muchas cosas detrás, ¿no? Ha sido un placer, ha sido maravilloso escucharte. Sé que hay proyectos, ya nos los contarás. Hablas del libro Con Geoplaneta previsto para 2026, pero si te parece, para no destaparlo todo hoy, lo hacemos en una futura entrevista. Agradecerte de verdad que nos hayas atendido este ratito y de verdad muchísimo éxito, y espero que sigas teniendo mucho éxito y que sigas formando parte también de esa comunicación con los leoneses y pendiente además de tu tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, muchas gracias por esta entrevista tan bonita, por estas palabras tan bonitas que me has dedicado y por permitir seguir en conexión con León, que es un lugar maravilloso sin lugar a dudas.